Hola, hoy toca un vídeo con una explicación un poquito teórica de los tipos de números que hay, porque veréis varios nombres como enteros, naturales, racionales, entonces habría que saber qué relación existe entre ellos. Y bueno, y de paso os pondré qué números contendría cada conjunto, ¿de acuerdo? Porque cuando estáis trabajando con los reales, pues es un conjunto que es muy grande y hay que saber que dentro suyo pues hay muchas cosas más pequeñas. Y claro, en un ejercicio de clasificación de números en el conjunto que le corresponde, que no es muy habitual, pero os puede salir cuando estáis estudiando esa parte del temario, pues conviene saberlo y que sea fácil identificarlo, que sea rápido, ¿no? Entonces, empezaremos por el conjunto de los números naturales, conjunto al que se llama con una letra n. Estos números sirven para contar cosas, por tanto, el conjunto de los números naturales está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Y así hasta que vosotros queráis. Hay infinitos números naturales, pero siempre van desde el 1 en adelante. A particularidad, quizá habéis observado que el 0 no está. Bien, aquí seguramente hay libros que hablan del tema, habrá discusión, habrá debate. Realmente el 0 no sirve para contar. Entonces, uno de los criterios que se utilizan es que como si no tienes nada no cuentas, pues el 0 en este conjunto pues no debería estar. El siguiente conjunto es el de los números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por todos aquellos números que no tengan decimales, ¿vale? No decimales. Así como este era de no decimales y además todos tienen que ser positivos, aquí serían los no decimales incluyendo el 0. ¿Sí? Es decir, que el conjunto estaría formado por un montón de números que vendrían desde los negativos, desde un menos infinito, teniendo en cuenta que infinito no se podría considerar exactamente un número entero, pero bueno, tendría menos infinitos números negativos hacia la izquierda. Llegaríamos, por ejemplo, al menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1. Tendríamos el 0, que sería la separación, y luego a partir de aquí el 1, el 2, el 3, si queréis con el signo más. ¿Vale? Y así tendríamos infinitos números también hacia este lado. ¿Qué pasa? Que el 1, el 2, el 3, etcétera, ya son números naturales. Por tanto, los números enteros son los números naturales, el 0 y los negativos. ¿Vale? Podríamos decir que este conjunto está dentro de este. Es decir, que los naturales son un subconjunto de los enteros. El siguiente tipo de números que nos explican son los racionales, a los cuales le llamaremos con una Q mayúscula con esta rayita. ¿Qué números son los racionales? Aquí ya lo pongo un poquito menos matemático. Es cualquiera que se puede poner en forma de fracción. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí dentro? Aquí dentro tendríamos las propias fracciones, ¿sí? Fracciones con su definición, es decir, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador no puede ser 0, ¿vale? Entonces, cumpliendo esa condición, cualquier fracción que escribamos de esta manera sería un número racional, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que los números que puedo escribir de esta manera pueden ser los naturales, porque si yo tengo, por ejemplo, el número 2, 2 es lo mismo que 2 partido por 1. Están los enteros, dado que de una forma similar, si yo tengo el número menos 4, lo puedo escribir como 4, por ejemplo, partido por menos 1. O menos 4 partido por 1, que es lo mismo. ¿Sí? Y luego, aparte de estos, aquí entrarían unos cuantos decimales. Los decimales, en este vídeo no voy a explicar cómo se hace, pero que sepáis que los decimales exactos, por ejemplo, 4,67, decimales que se acaban aquí, y periódicos, de los cuales hay periódicos puros y periódicos mixtos, donde los periódicos puros son aquellos que a partir de la primera cifra decimal ya se repite siempre, 3,7777777, o los típicos que veis con ese sombrerito, donde el sombrerito coge a toda la parte decimal entera, ¿vale? Estos son números periódicos puros, decimales periódicos puros, y los periódicos mixtos son aquellos que tienen una parte que no se repite y otra que sí. Por ejemplo, 3,57878878, que se podría expresar como 3,5 sin sombrerito 78, que ya es lo que se repite. ¿Sí? Estos son periódicos mixtos. Bien, pues no es el objetivo de este vídeo demostrarlo, pero estos tres tipos de decimales se pueden expresar en forma de fracción. Os hago un poquito de spoiler de este de aquí. Este de aquí se podría construir como 467 partido por 100. ¿Vale? Dividir por 100 corre la coma 2 espacios,
con lo cual tendríamos el 4,67. Pues estos dos se hacen de forma similar, ¿vale? Tienen otra estrategia, pero también se puede demostrar. Bien, pues cualquier número que sea en forma de fracción, los naturales, los enteros y estos tipos de decimales son números racionales, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora vemos que los números enteros son un subconjunto de los racionales y a su vez los naturales, que eran un subconjunto de los enteros, también son un subconjunto de los racionales. ¿Qué pasa con los números que no son racionales? Ahora diré, pero si es imposible, no hay ninguno. Bueno, a ver, los racionales tienen muchos, de hecho tienen infinitos. Y si los miramos un poquito de lejos, podría parecer que no tuvieran huecos. Es decir, que con los decimales ya me puedo montar yo pues, todos los números posibles del mundo, del universo. No. Entre cada par de, digamos, números racionales, entre cada par de fracciones de estas, caben infinitos números racionales, que cuadraría con la teoría esta de que ya están todos, pero es que también caben infinitos huecos. Hay un montón de números que no están en esta categoría. ¿Y qué pinta tienen? ¿Vale? ¿Qué números pueden escaparse de esto? Que ya parece que es mucho, que es casi todo. ¿Vale? Aquí hemos dicho que son números enteros, ¿vale? O naturales, que son los que no tienen decimales, y los decimales tienen que ser o exactos, o periódicos puros, o periódicos mixtos. Es decir, tienen que tener o un número finito de decimales, o si los decimales son infinitos, se tienen que repetir. De alguna manera, tiene que tener un patrón. Claro, esto, si lo pensamos, nos deja un hueco, una puerta abierta a que haya un número con infinitos decimales y que no se repita ningún patrón. ¿Sí? Esos números existen y de hecho no hay pocos, hay infinitos también. ¿Vale? Es decir, entre cada par de racionales caben infinitos números que no son racionales. ¿Vale? Estos números que no son racionales le llamaremos con una letra I mayúscula y son los números irracionales. Bueno, si queréis, para que tengáis el nombrecito, si queréis estudiar aquí, racionales, enteros y naturales. Vale, estos números irracionales estarían formados por todos esos números decimales con infinitas cifras decimales, después de la coma, que no se repiten de ninguna manera. Vale, ejemplos de números irracionales, que insisto, podéis pensar, son pocos, no lo son. Uno que a lo mejor conocéis de geometría es el número pi. El número pi, normalmente lo aproximáis por 3,14. A veces se aproxima por 3,14,16. Aquí ya hay algo que falla. Pero claro, realmente no es 3,14 ni 3,14,16. Es 3,14,15, 926, tal. ¿Vale? O sea, tiene un montón de decimales. De hecho, tantos como infinitos y nunca se repite ningún patrón. Hay otro número que es el número e, que son 2,700, no sé cuántos. ¿Vale? O sea, también tiene infinitos decimales, no se repite ningún patrón. Las raíces de números que no sean exactas. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5... tienen infinitos decimales que no se repiten. Y luego podéis tener algunos números que os inventéis vosotros y que sigan un patrón que sea identificable pero que no sea repetitivo. Por ejemplo, si ponéis 1,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Supongo que todos y todas veis el patrón y os daréis cuenta de que nunca se repite ninguna de estas cifras decimales. O sea, no hay una estructura que se repita ya hasta siempre. No. Otro, por ejemplo, podéis hacer 2,12, 1,12, 1,1,12, 1,1,1,12, etc. Claro, aquí parece que se repita, ¿no? Pero es que cada vez nos intercalan un 1 nuevo. Es decir, aquí tengo 12, aquí tengo 112, aquí tengo 1112. No se está repitiendo exactamente. Pues así os podéis montar un montón de ejemplos, ¿vale? Podéis poner infinitos decimales, son estos puntos suspensivos, y que el patrón no se repita. Y luego saber que estos también lo son. Finalmente, aunque no es el último cuerpo que se estudia, sobre todo si estudias alguna carrera científica o un bachillerato científico, tendríamos los números reales. Los números reales es un cuerpo que os permite hacer casi de todo, ¿vale? O sea, en las matemáticas normales, cálculo infinitesimal, cálculo vectorial, etcétera, podéis trabajar con otro cuerpo que no vamos a entrar ahora a explicar, que es el de los números complejos. Y bueno, es otra matemática diferente. Pero en la matemática habitual vais a trabajar siempre con reales, números reales. Los números reales son la combinación de los racionales y los irracionales, donde los racionales a su vez en su interior tenían los enteros, los naturales y más cosas. Bien,
Con esto más o menos ya estaría explicado, ¿vale? Naturales, números para contar; enteros, números positivos y negativos sin decimales; racionales, todo aquel que se puede poner en forma de fracción; irracionales, el resto; y reales, juntar estos dos cuerpos que ya me dan bastante, bueno, o sea, un conjunto de muchos, suficientes números como para trabajar. Si lo dibujáramos, lo que tendríamos sería, a nivel esquemático, que tendríamos un superconjunto que es el de los números reales. Dentro de este conjunto, sin entrar en si son la mitad exacta o no son la mitad exacta, tendríamos dos subconjuntos, que serían los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales tendríamos un montón de números que son fracciones y luego tendríamos aquellos que no lo son, entre los cuales tendríamos los enteros. ¿Sí? Tendríamos los enteros, que son los no decimales positivos o negativos, y aquí tendríamos pues todas estas cosas, pues el 4,67, el 3,7 periódico, etc. Pero es que dentro de los enteros, ya hemos dicho, tenemos positivos y negativos, pero los que son positivos, si quitamos el 0, son los naturales. De modo que la estructura de los números, de los cuerpos de números, es esta. Los reales incluirían todos los que son más habituales, ¿sí? Luego por aquí fuera tendríamos otro conjunto que se llaman los complejos, ¿sí? Y aquí solo os digo, acordaros de la I o según donde lo estudiéis la J, ¿sí? Y acordaros que esto tiene que ver con el raíz de menos 1. No es el objetivo de este vídeo explicar cómo va esto. Si hago todos los vídeos que tengo que hacer y me queda tiempo, a lo mejor lo explico en otra ocasión. Pero que sepáis que existe. Pero en la parte que sí que nos tenemos que preocupar, los reales están divididos en racionales e irracionales. Los irracionales tienen un montón, infinitos números, los racionales también. Y dentro de los racionales tenemos los enteros y tenemos los naturales. Este sería el resumen. Bien, pues ya os digo, este vídeo es un poquito más teórico, espero no haberos cansado mucho y que en algún contexto, en algún ejercicio os pueda ayudar. Muchas gracias por la atención y hasta otra.